Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy vamos a continuar con una segunda parte del programa sobre Cristóbal Colón, ese genovés que hizo esos viajes que cambiaron el mundo. El primer programa estudiamos el contexto histórico de un mundo en transición que enmarcó el encuentro entre dos mundos. Era un momento en que el mundo conocido terminaba en la China. Existían narraciones legendarias de exploradores como Marco Polo, por ejemplo, que estaban llenas de fantasías y leyendas adornadas con pigmeos, con hombres gigantes y seres incluso de un solo ojo. Los relatos del inglés John Mandeville también describieron la India y la China como tierras míticas e inimaginables. Podría decirse que estos relatos pues avivaron las ganas de Colón de llegar a estas tierras tan ricas, donde encontraría las ansiadas especias, las sedas y las piedras preciosas. El navegante genovés era marinero desde los 12 años y había surcado todo el Mediterráneo. Colón se dedicó a estudiar los escritos antiguos de sabios y cartógrafos sobre la circunferencia de la Tierra, Eratóstenes de Cirene, la geografía de Ptolomeo y todo lo que le aclaraba cómo adentrarse en los mares. Si bien es cierto que muchos sabían que el planeta era redondo y quizás los vikingos habían llegado, bueno, más allá, nadie lo documentó ni dejó constancia de esta hazaña, ni forjó relaciones entre las dos civilizaciones. Hernando Colón, su hijo menor, quien fue su mayor biógrafo, recogió sus textos, entre ellos estudió las cartas de Toscanelli con anotaciones de su puño y letra de Cristóbal Colón. Bueno, Colón, amigos, cambió la forma de entender el mundo y sus viajes provocaron una nueva sociedad. Vamos a recibir al arquitecto, al historiador, al artista e investigador Cristian Martínez para hablar sobre la personalidad de Colón como un segundo programa y quizás tendremos que hacer un tercero para hablar sobre los viajes de Colón. Cristian, bienvenido. Gracias, Mónica. Cristian, quizás algunos amigos se estarán preguntando aquí en la República Dominicana, porque también vemos estos programas por YouTube en el site Mónica Gutiérrez Fiallo TV, pero quizás principalmente los de la República Dominicana se podrían preguntar, bueno, ¿y por qué hablamos tanto? Dedicamos 3 programas a lo que es Cristóbal Colón y su hazaña. Bueno, primero por la importancia histórica que tuvo. De hecho, cambió de época, ¿no? Y segundo, porque es parte muy importante de la idiosincrasia dominicana. ¿Crees que es parte realmente y que se ve a Colón como ese personaje que fue o se tergiversa un poco lo que hizo, su personalidad, cómo nos llega a nosotros, los del siglo XXI? Sí, bueno, gracias por esta nueva oportunidad del programa. Sí, tú sabes, hablar de Colón es algo bien complicado porque todo lo que se diga de él, no importa quién lo haya dicho, es bastante aéreo. Pero en el caso personal, yo tuve la fortuna de ser muy amigo de Paolo Emilio Taviani, que fue un senador italiano, fue el más grande estudioso colombino. Yo lo traje a la Isabela cuando yo estaba en la sección de parques, a la Isabela, y él me dio pasajes y me dio contactos cuando yo vivía en Europa que son únicos. Entonces yo que tenía una idea, como tienen los dominicanos, de Colón, cambié totalmente ese panorama. Es increíble que a esta altura del juego, ya entrado en este siglo, casi estamos en la cuarta parte del siglo, todavía Colón sigue siendo exactamente el personaje, primero detestado, amado algunos, otros lo odian, otros dicen que tiene mala suerte,
porque, bueno. Otros ni quieren mencionar ese nombre. Seguro. Y otra cosa importante, primero esa amistad con Taviani, después yo fui que hice los Jardines del Faro y las escrituras, yo fui que transcribí. Balaguer me dejó en banda, o sea, me soltó. Y yo fui que hice las escrituras que están frente al faro. ¿Qué dicen esas escrituras, Cristian? Son 3 brazos, Sí. los 3 brazos principales. El del frente son yo saqué la parte, vamos a decir, frases de la Biblia, etcétera, lo antiguo, sobre que se vislumbraba América. En la parte izquierda hacia el mar está las frases de Colón. Esto que yo he hecho será un día escrito en piedra mármol, y ahí está en piedra mármol. Wow. Y llore por mí la tierra, porque siempre se estaba lamentando. Él verdaderamente era un llorón, pero él lo que se lamentaba. Él era una persona que se vivía lamentando, pero tenía razón. Entonces, ese es mi segundo contacto con Colón. Y el tercero fue que yo fui que trasladé los restos de Colón al Faro. El 12 de octubre, Wow. el famoso que Balaguer no fue. Para el quinto Yo fui centenario. para el quinto Que centenario. Balaguer no fue. Y no fue porque... Yo le hice hacer el quinto viaje, que yo creo que era el sexto. El quinto viaje a Colón. O sea que yo lo hice viajar. El quinto viaje. Pero verdaderamente... ¿Por qué Balaguer no fue? Porque decía que daba mala suerte. Sí. Mi papá no quería saber de eso. Me dijo, ¿tú vas a hacer eso? Digo, sí, lo voy a hacer. El problema tuyo, el problema mío. O sea, qué cábala, ¿eh? Una cábala. Tenía una cábala. Papá nunca decía el nombre, decía el almirante. Dios mío, y Balaguer tampoco. Sí, Balaguer tampoco, no le tenían pánico. Dios mío. Así que imagínate, yo me metí, inclusive, Cuchito Álvarez en el periódico, comentó, porque él era cosas deportivas, dice, y Bebecito va a dejar que Cristian me hable de Colón. ¿Pero por qué? Es que tiene ese fucumo de mala suerte. Sí, porque él se vivió lamentando, el culpable es él, diciendo que después que él hizo todo, se le quitaron, porque la verdad, mira, la verdad. Entrando ahora ya en el tema. Primero, fíjate, lo que se debe hoy tratar de escarbar de la historia. Primero, no fue verdad que la reina dio sus joyas. Eso fue, pero no era tampoco Santángel, el que era un judío converso que era como el administrador de las fortunas reales, sino que había los bancos genoveses. ¿Cómo era que se llamaba ese judío converso tan mencionado en la serie? Que después murió trágicamente porque tomó mucha preponderancia. Sí. Pero es ese. Ok, bueno, después nos acordamos. Sí. Santángel. Entonces, fíjate qué sucede. Él, a través de los banqueros, consigue eso, genoveses. Había una lobby genovesa fuertísima. Uh-huh. Y Colón es otra cosa que siempre todavía se dicen que era hasta ruso, le dijeron. No, era genovés. Sí. Pero todavía más complicado. Esa es la punta del iceberg. Esa es la punta del iceberg. Colón guarda un secreto. Se dice, yo estuve hurgando los archivos secretos, encontré algo. Lo del Vaticano. El Vaticano, sí. Ahí hay todo. Ahí está la clave. Hay un escritor, pero yo lo había, años antes, yo en los archivos secretos, me interesaba mucho, naturalmente, escarbar. Y noté que el Papa, que era Inocencio VIII, el Papa de ese tiempo, era genovés. Sí. Pero ¿qué sucede? Dice, bueno, era amigo de Colón, etc. No, espérate. Hay un rumor que quizás era hijo del Papa. Yo lo he escuchado. Ahí está en las fotos, exactamente. Se parecen muchísimo, pero dice, bueno, eso es especulación. Sí, puede ser, pero hay 2 o 3 datos muy interesantes sobre eso. Porque ese Papa tuvo 16 hijos.
antes de ser papa. Porque tú sabes que antes era algo político. Sí, Antes de ser totalmente. papa, él tuvo 16 hijos que no los No los aceptó reconoció como y no ninguno. los reconoció. Otro dato interesante. En Italia, en el sur de Italia, principalmente en Nápoles, pero en el sur de Italia, todos los apellidos Expósito son de niños que los dejaban en las iglesias, los exponen. O sea, tú ibas a la iglesia, tocabas, toc, 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 y dejaban una canasta al niño. Y la iglesia, o sea, los monjes o las monjas se ocupaban de él. Se llaman expósito porque lo expusieron. Sí. Pero ¿qué sucede? En el norte de Italia, ese acto a los niños le decían Colombo. O sea, que es paloma, Colombo. Que se llegó ponen la ahí, paloma. una palomita que yo te dejo, Colombo. En esa misma época se utilizaba el En esa término. misma época. Sí. Entonces, fíjate qué pasa. Y fíjate Bueno, que no hay muchos detalles del padre de Colón. él dice, sí, Doménico se llamaba el padre y Susana se llamaba la madre. Pero ¿qué sucede? Él, por ejemplo, Colón, en toda su geografía, nunca habla ni del padre ni de la madre. No hay ninguna isla que se llame Susana. Ni ninguna. Lo de Santo Domingo, porque Doménica, porque pasaron Domingo, pero eso fue Bartolomé Colón. Porque Bartolomé Colón sí quizás era el hijo de Doménico. De Doménico. Pero entonces no serían hermanos, tú asumes. No, eran hermanos, pero no hermanos directos. Eso es lo que yo asumo. Tú asumes. O sea, prácticamente, por alguna razón, eran tejedores de lana. Habían unos contactos, por ejemplo, cuando si tú eras uno que habían sido expuesto, o sea, un Colombo. Sí. Y yo tengo un hijo que no quiero y te lo voy a dejar, lo dejo a una familia así que va a entenderlo y no a otra persona. Sí, sí. Por tanto, por eso el nombre Sí. Colombo sigue ahí. Es ideal. Pero Bartolomé también era Colón. Sí, pero exactamente. Pero quizás era hijo de verdad de Colombo. Para de Doménico unificar, Colombo, pudiera exactamente. Por ejemplo, él tuvo una hermana que se llama Bianquineta. Desapareció. Nadie menciona a Bianquineta. Pero lo raro es que en todos sus escritos, que Colón escribía muchísimo, nunca menciona ni al padre ni a la madre. No lo Pero menciona. Domínico sí era apellido Colón. Doménico era de apellido Colón porque quizá él era también uno que habían dejado, ya era viejo, te quiero decir. Sí, es una tradición. Sí, sí. O sea, si yo Puede voy a entregar ser, mi puede hijo, ser. lo entrego a ti, A alguien que que tú lo- tienes, sí. que tú pasaste por sí, eso sí, mismo. sí, puede ser. O sea, es como una especie Sí, sí, de de sincronía. de sincronía, sí. Entonces, ¿qué sucede? Prácticamente, porque fíjate, dice, bueno, pasó eso. Él es muy joven, a 16 años se fue de la casa. Él nunca menciona al padre. En su geografía, que él dice todas las 11.000 vírgenes, la que sé yo cuánto, la española, Juana, Cuba. Susana, Pero nada. fíjate que eran nombres haciendo alusión a la realeza española. Exactamente. No, porque él se integra. Primero va a Portugal. Él conoce esos negocios con trata de esclavos y cosas porque trabajó con Portugal, que eran traficantes de esclavos de África. Entonces Y ya se dice que él fue corsario en una él fue época. corsario, seguro. Él ya estaba en entendimiento. Pero después, eso se complica de una manera tal. Por ejemplo, él tiene una vamos a decir, relación comercial con los genoveses y va por alguna razón a las Canarias. Y ahí se casa con Felipa Muñiz, que fue su única que era una portuguesa. y era noble. O sea, Y era de una- hija de un navegante. de un tengo navegante, entendido. exactamente. Que Y dejó y tenía muchos- cartas. Eso. Entonces, ahí, entre las cartas que Colón era uno que investigaba, y las cartas que puede haber conseguido de la familia del Felipa. Papa, porque no, Ah, de del Felipa y del Papa. Papa, porque fíjate qué pasa, el Papa era De Inocencio Sibo. VIII. Inocencio VIII era de apellido Sibo, que es una derivación y viene del latín cubo, Sibo con S. con C. Con C. C. Sibo. C-Y-B-O, Sibo. Entonces, eran navegantes
y tenían sus bases en el Mediterráneo. Los cibos Los cibos. Eran genoveses de origen, sí. pero eran navegantes, porque todos los genoveses eran navegantes. Como fíjate, en ese tiempo, hasta Colón era Venecia la reina del mar, porque estaba Bizancio. Sí, los venecianos son bizantinos. Sí. Pero en el Mediterráneo, que estaba descuidado, iban miraban hacia el Atlántico. Sí. Porque, pero no del lado de Córcega más y de allá, no había Cerdeña. más allá, pues se llama el tenebroso, el Atlántico. Sí. Pero sí iban a África, porque ahí estaba el oro y los esclavos. Sí. O sea, trabajo de esclavos. Se buscaban, compraban o sea, los capturaban los mismos africanos, ¿eh? ¿No? Claro, los mismos africanos, claro. Con árabes, se los vendían a los portugueses, que tienen una base ahí, y los ellos portugueses los los llevaban revendían exactamente. Ese era el tráfico. Y acordémonos, tú lo sabes, pero acuérdense que cuando los otomanos toman Constantinopla, se cierra, como quien dice, para el comercio, para ellos el Mediterráneo. Es que la y esa es la toma de causa. Constantinopla es el parteluz. Sí, exacto, el parteluz. Ahí se rompe todo y entonces es que empiezan a decir, bueno, ¿Y pero ahora qué qué pasa? hacemos? Ahí los venecianos están fuera de juego porque están cerrados en el Adriático, en el fondo del Adriático. Dice que los genoveses, ahí vienen la escuela náutica de Portugal. Dice, mire, vamos a llegar a las especies por África, porque sabían que África O sea que hubo una ligazón muy grande entre genoveses y portugueses cuando se cierra el Mediterráneo y emprenden el viaje por el sur de a Portugal la preponderancia. Entonces Colón sí estuvo con Portugal mucho tiempo. Además estaba casado con una portuguesa. Vivió como 6 años, creo. Sí, en Porto Santo. Sí. Entonces, el papá de la esposa era como gobernador de Porto era gobernador. Santo. Es que Colón llegó a lo máximo ahí. Él se posicionó donde quiera que iba. Entonces, ahí viene la historia del nauta desconocido, que yo creo. Mucha gente no lo cree. Colón tenía bases náuticas, porque otra cosa, cuando te dije lo del Papa, los cibos, tenían base en Quío. Colón iba mucho a Quíos. Quíos es una isla griega, donde traen ciertas sustancias y ciertas cosas, la lumbre, cosas para alumbrar. O sea, ellos eran un navegante completo. Sí. Entonces, esa familia tenía mapas, tenía cosas. O sea, él guarda una serie de datos. Y con esos datos, un día, que digo que muchos no lo creen, pero yo sí lo creo, un hombre ha sido un madero, se está ahogando en el mar, los rescata Colón, por casualidad. Y ese tipo es el famoso marino, el nauta desconocido. Pero ese que llaman el nauta desconocido, que se supone que habló con Colón Huelva, y le dijo todo lo de la ruta. Se supone que fue Colón que lo rescató. Porque yo tenía entendido que había sido otra persona que lo rescató y le transmitió a Colón estas informaciones. No, yo tengo entendido que fue él. Él era el marino, estaba siempre en su... Y parece por causa de o le dijeron, ahí hay alguien, y él va. La cuestión es que, fíjate, cuando Colón llega, primero, entonces, eso va en el contexto. Sí. No es verdad, mira, la información que se tenía de Oriente era muy extensa. Naturalmente, lo que Colón se fija mucho en el millones de Marco Polo. Eso te iba a decir, era extensa pero imprecisa. Pero espérate. Yo he leído el millón entero y él tiene mucha información tiene realmente. una información tremenda. Él habla de Antillas, las Antillas, Antillas. O sea, hay muchas cosas. Pero él habla de Antilla como una isla enorme. Una isla enorme que es el continente. Sí, exacto. Antillas. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de las cosas que tienen los hombres gigantes con un solo ojo, pero dice cosas precisas. ¿Qué sucede? Colón tiene esa imagen, pero ellos sí sabían, porque había mucho contacto, especialmente papales, allá con Tartaria, con la parte del oriente. Sabían
cómo era Japón, el Zipango, Sí, y sabían. Pero dicen que Marco Polo nunca llegó a ir al Zipango, al famoso Japón. No, estuvo en China, Sí, en China. que era Catay, Sí, que era el Catayo. Catayo. Sí. Entonces, Con el Can. sí, Pasó muchos era un años. Creo sí, que pasó sí. 20 años. Oh, sí, pero él se quedó Él viviendo ahí, vivió, exacto, él era seguro. uno de ellos. Él se hizo un chino. Sí, sí. Entonces, prácticamente, esa manera, ellos sí sabían, ellos transmitieron los polos, y antes de los polos había unos monjes, ¿Quién eran los polos? los Marco Polo, los Los familiares Marco Polo, Sí, sí, claro, la claro, familia claro. Sí. Entonces, ellos transmitieron lo que había en Porque Oriente. había 2 hijos, ¿verdad? De Marco Sí, Polo. sí, dos hijos, sí. Sí. Ellos, sí, y el padre que era Sí, también. sí. Ellos prácticamente transmiten a Europa, y después hay unos monjes que van, franciscanos, y llegan a Oriente. O sea, sabían, inclusive llevaban cartas. O sea, ¿qué era el Oriente? Entonces, ahora voy yo a Colón. No es verdad que tú vas a ver, a ir a la tierra del Gran Khan, el hombre que tiene las casas con los techos de oro, que tiene tecnología, que tiene todo, y le va a llevar piedrecitas de colores. No llegaba, ahí mismito lo mataban. O sea, tú vas ¿tú entiendes? Tú vas a la NASA y vas a llevar un tirapiedra y se ven acá. Y que está loco este tipo. O sea, exactamente, eso fue lo que pasó. O sea, Colón sí sabía, por eso es que me hace pensar, él sabía que había algo en el medio. Pero acuérdate que Colón tomó las medidas de Toscanelli que estaban equivocadas. Equivocada. Él que era más pequeño, que tenía era más 10.000 pequeño, seguro. 10.000 millas náuticas más pequeñas. Más pequeño. Y todos los antiguos se equivocaron. Creo que Pero había uno que no. Creo que había uno. tú sabes que donde hicieron los cálculos exactos, bueno, Sí. fue en Alejandría. En En Alejandría, la biblioteca de eso Alejandría, estaban bien. Eratóstenes. Sí, Eratóstenes. Verdaderamente, o sea, Colón sabía que había algo. Mira, el famoso rasguño de Colón, que es esa, no está el primer plano, que es la costa norte, donde dice Montecristi, que tiene una cruz templaria. Montecristi. Eso es otra cosa que tenemos que Eso, hablar, sí, si eso- Colón eso era es- templario eso es- o no. Es complicadísimo. Montecristi. Las casas dicen que cuando habían, ¿qué cogemos? ¿Qué rumbo cogemos ahora? En el cierto momento yo venía con los vientos. Entonces él se trancaba y dice ¿En que qué viaje vino las casas? ¿En el primero? en el segundo. En el segundo, eso te iba a decir. Él sacaba dice que sacaba del botín que tenía, sacaba unos papeles y consultaba, y después decía, por allí. O sea, él tenía alguna información privilegiada, sea o no la del nauta famoso que murió, pero lo que sea, él tenía algo. No, Él inclusive sabía cuando llegó al algo. mar de los Sargazos también lo dijo. Y otra cosa interesante es esta. Mira, cuando él lo mandan los reyes, primero los reyes, para mí, pensaban que no llegaba, porque las capitulaciones, te lo dije en el otro programa, las capitulaciones de Santa Fe Eran demasiado. no lo firma nadie. Aquí tiene que ser un loco que firma, porque es que la mitad es mío, yo hago primero, yo hago. Pero tampoco o sea, tenían nada que perder. no tenía nada que perder. Cuando tú no tienes, sí, pero por eso después dijeron, ven acá. Claro. A este tipo que además es genoveto, está loco, no vamos. Entonces ahí, por eso es que Colón siempre vive llorando, porque dice, pero acá ustedes me dijeron, me firmaron. Claro. Bueno, tú sabes. No, lo maltrataron Sí, terriblemente. Querían que se muriera, porque eso fuera Entonces, prácticamente, él crea una imagen de eso que él quiere, se lo vende a los reyes católicos, y los reyes se lo van, tuvo como 5 años buscando, hasta que dije, bueno, mire, si tomamos Granada, porque es un momento de triunfo, está Claro. bien. Y naturalmente cuando tomamos Granada, ahí estaba él. Y entonces, está bien, ok. Le dan un barco viejísimo, y dicen, vaya a Palos, que es interesante. ¿Por qué le dicen que vaya a Palos? Porque Palos era, ¿te acuerdas que hablamos otra vez de la bueno? Era donde las pescas para el Atlántico, salían los barcos que eran carabelas, que eran portuguesas, de origen portugués naturalmente, pero hecho por ellos. Y ahí en Portugal
en Palos, quiere decir. Colón va. Entonces, el fenómeno de Palos es Martín Alonso Pinzón. Dice, él tiene que hablar con él. ¿Qué pasa? Entonces ahí hay un pasaje que yo no lo creo ni que lo esté viviendo. Pinzón va a Roma a llevar un cargamento de sardinas. Oh, pero bueno, estamos locos. O sea, y entonces él, que él no quería saber de Colón, pero cuando viene, sí, acepta. Él le enseña en Roma, está el Papa pasivo en Roma, le enseña, mira, ahí hay algo. Porque ellos están tratando o sea, primero... que él se fue totalmente en contra de Colón. Él se fue en contra, a Roma. pero sí, fue a Roma. Y cuando volvió estaba a favor. O sea, porque iba a exponer su barco y su vida. Claro. Él estaba casado con hijos. O sea, Sí, era su futuro. Que él le iba a poner. Un hombre rico, ¿te quiero decir rico? De esa época. Tiempo, esa época. Claro. Él estaba acomodado, vamos a decir así, un conocido. Era uno de los jefecitos ahí de Palos. Y entonces, prácticamente, cuando llega, está de acuerdo. Él habla también con Marchena, el padre Marchena, que es el de la Rábida, que eso también es interesantísimo. Sí. Y en la Rábida, él logra tener prácticamente el padre estrellero, el padre Marchena, que las estrellas, sí le habla o sea, lo acaba de convencer y él participa. Pero niño, ¿a quién convence? Convence a Martín Alonso Pinzón. A Martín Alonso Pinzón. Sí. Entonces, ellos es que dominaban a los armadores, que eran los que tenían los barcos. Ellos eran los fenómenos, los amigos. No, yo voy con eso. Ok, te doy mi barco. Sí. Porque antes era ese es tu patrimonio que tú le dabas. Claro. Patrimonio para ir a la nada. Y ese, exacto, pero con eso era que ellos producían, esa era su empresa. Ellos pescaban peces, el bacalao y el atún en el Atlántico. He escuchado, Cristian, que el puerto de Cádiz estaba ocupado en esa época con deportaciones de judíos, ¿es cierto? Sí. Y que por eso escogieron Palos. Tuvieron Palos, sí, porque Palos era más potable. Además, hay otra cosa. Fíjate, primero esa parte era musulmana, naturalmente. Sí, antes. Después, cuando fue cristiana, era un puerto más manejable, porque el Tinto y el Odiel se juntan, el río. Sí. Arriba está, en la confluencia, en una roca, está la Rábida, que antes fue un templo. Fue un templo primero fenicio, después de Artemis, de los griegos, de Artemis, y después fue cristiano. Fue una mezquita y después fue cristiano. Actualmente se visita la Rábida. Sí, es una maravilla. Yo he estado ahí, eso es bellísimo. Entonces, prácticamente eso pertenecía a un 60%. Antes se repartían con los señores, los grandes señores. Había un gran señor ahí de esa zona, con los reyes. Porque también lo de los reyes fue difícil, ¿eh? No fue tan... O sea, no es que eran reyes. Fueron reyes casi por impulso y por ayuda del Papa. Pero te refieres a los reyes católicos. Los reyes católicos. Sí. Porque la reina debía que ser otra. Sí, Juana, en aquella época, claro. Era Beltraneja, le decían. Sí. Entonces, no, Isabel se la jugó. Se la jugó y se impusieron. Sí. Pero la Rábida en un 60% pertenecía a los reyes. Por lo tanto, él quería que saliera de su jurisdicción la expedición. Por eso que salen de Palos. Por eso también influye porque que salgan de Palos. Está Palos y después está Moguer. Palos de Moguer, no, es Palos de la frontera. O sea, pero que es lo mismo. Son pueblitos que están al lado. O sea, los divide el río. ¿Verdad? Sí, es el río, sí, están. Sí. Entonces, prácticamente, y ahí la última hay una fuente que se llama La Guada, donde antes de salir tomaban agua las carabelas. Pero lo que quiero decirte es que Colón prácticamente es un personaje que une, él sabe, él es hosco como persona, o sea, típico de marinero. Carácter, sí, muy tío marinero. Él no gustaba a los españoles, no gustaba. Y me metía en rabia, porque él siempre tenía algo como, por eso que es interesante que puede haber sido el hijo del Papa, porque
Él tenía algo que escondía siempre, como algo que no estaba claro. Sí, muchos dicen que no quería como transparentar su origen. No sabemos si por pobreza, por si ser hijo de alguien aristócrata del Papa. Vámonos a la pausa, Sí. Cristian. Volvemos enseguida. Amigos, hoy hablamos sobre Cristóbal Colón, el personaje, el marinero, el genovés, y desmitificamos muchos mitos, valga la redundancia, porque Colón se ve muchas veces como un malvado. De hecho, se habla incluso de que maltrató las indias, de que maltrató a los indios. Y aquí estamos conversando con el arquitecto Cristian Martínez, quien ha hecho profundas investigaciones desde el archivo del Vaticano, los archivos secretos y muchos otros bibliotecas, archivos, ha conversado con personas que han tenido las fuentes en su mano, y yo también he conversado con muchas personas y tengo entendido que no hay ningún documento que diga que Colón maltrató ni abusó sexualmente de las indias, y que sí reprendió a los españoles que lo hacían, y además tengo entendido que era un hombre sumamente religioso, y que después de su último fracaso en el tercer viaje vistió de monje, creo que fue de marrón, Sí. y nunca más se quitó el hábito. Sí, ¿Es nunca más se cierto quita. esto? Sí, es cierto. Él, a un cierto momento, él era depresivo, sin duda. Hoy sería... Y Catalogado. entonces, sí, él entró en una enorme depresión. Ya después, cuando él llega ya del primer viaje, todavía el segundo, ahí lo mandan para... Pero ya ahí ya empieza él a ver las dificultades, se da cuenta en qué lío se metió. Entonces, cuando le quitan verdaderamente el poder, fíjate, cuando llegan aquí y los abusos que hacen los españoles, que hicieron muchos abusos, Muchos abusos. le echan prácticamente al jefe que le cae Toda la culpa. no es que él fuera tampoco un santo en el sentido de que, acuérdate que él es un hombre medieval. Claro. Hay que pensar eso, lo que es Ubicado el medioevo. en su época. Un hombre de su época. Era normal, cuando tú decías una mentira, yo te corto la oreja. Pero ¡fup! Ahí a mano pelada. O sea, el medioevo es una época que tú sabes que hay ahora la polémica, que era una gran época, que fue una maravilla. Sí. Pero espérate, era muy duro vivir en el medioevo. Era muy duro. No quiere decir que todo fuera malo. No, y eso es también lo que se quiere desmitificar, porque fue cuando nacieron las universidades. Seguro, las universidades. No, una serie de cosas importantísimas nacen en el medioevo. El medioevo se gesta el mundo actual. Exactamente. Pero se basa en la caída de un mundo, que era el romano, muy organizado, de una crueldad organizada, vamos a decir así. O sea, si tú eras un delincuente, te crucificaban. Sí. La crucifixión era para un ejemplo, para que no se hiciera sufrimiento más. Tú pienses y digas, bueno, yo no quiero estar ahí. Eso era todo. Pero el medioevo eso lo amplía, porque como no hay ley, en Roma había una constitución, una ley muy fuerte. Eso desaparece y esos hombres están a su libre... O sea, se saben que tienen que cuidarse, pero cualquier resbalón le cuesta la vida. No yo la vida, pero la vida torturada. O sea, sí, no es así. Entonces, Colón es un hombre de su tiempo, donde se aceptaba la esclavitud, donde habían determinados estándares que después no hubieron ni siquiera en el Renacimiento. Sí. O sea, es otra cosa. Entonces, hay que entender eso para entender el personaje. Él es una persona así. Él conoce a Felipa Muñiz también en esa área de conventos y de religión. Sí, porque él era muy religioso. Y no era un hombre mujeriego. No era mujeriego, porque hubiera salido a la luz pública. Por ejemplo, con las indias puede ser que haya pasado, pero no hay relatos. Y de otros, hay. Seguro, claro. Ahí estaban gente también, las casas, esa gente que no jugaba, le iban a acusar enseguida, claro. Decían,
Sin embargo, no hay gente como Montesinos, gente que conocieron, el padre Boyle, todos esos lo que él trajo Tengo para la entendido misa. que lo que sí se decía era que Colón no quería gastar el dinero que llevaba y también lo acusaban los españoles de que los ponía a pasar mucho trabajo. Lo que pasa es que los genoveses en Italia hoy ya son conocidos por tacaños, Sí. como los escoceses en Inglaterra. Sí. Genovés quiere decir que es tacaño. Entonces, él era tacaño, sin duda. Exacto. Pero Era austero. era austero. Fíjate, mira, para tú entender un poco cómo era Colón, cuando lo arrestan aquí y se lo llevan en España, es Juan de la Cosa el piloto en la carabela que él va. Y entonces él había sido O sea, Juan de la su Cosa pilota. estuvo con Colón desde el principio. Seguro, su piloto. Y entonces, La imagínate, Santa María era de la Cosa. seguro. Sí. Entonces dice, mire, almirante, porque cuando lo llevan en cadena, dice, mira, que no se preocupe que desde que salgamos, usted va a estar aquí, o sea, usted es el comandante, ¿no? 2 meses de viaje donde no habían celulares, ¿no? Sí. Entonces usted no se preocupe y cuando dice, no, yo quiero estar abajo, yo quiero llegar desbaratado, yo quiero llegar con llagas, yo mal comido, para que los reyes vean lo que me han hecho. O sea, eso está escrito, un ¿verdad? masoquismo, sí, es un masoquismo tremendo, pero yo quiero llegar, efectivamente, nada, se pasó abajo. Él podía estar arriba y podían hasta haberle quitado los grilletes, pero dice, no, yo quiero llegar con las llagas. ¿Y qué De respondieron eso los muere reyes? él, en el sentido, Sí, a través de ese viaje horrible, cuando él llega, le dice, mire lo que han hecho a su almirante. Entonces los reyes y las reinas se apiadan, dice, contra, pero no, quítenle. Y de ahí viene después al cuarto viaje. Pero sin tener el permiso de pisar la española. No, sin tener el permiso de pisar la española. Sí, no, porque los Y él reyes le no eran dice, cuando tontos, ya era para que buscara el paso a las mandaron Indias. a Obando, que era un soldado, y cuando él está por la Saona y se da cuenta, Colón es un marino increíble, se da cuenta que viene un ciclón, que ellos no se conocían allá, porque ya él había pasado 2, y ve que hay un ciclón, dice, va a venir algo de mar. Entonces manda un mensaje de decir, quiero entrar a Santo Domingo, a la rara, guarecerme. a la ría, sí, para guarecerme. Y dice, no, usted está prohibido. O sea, y no lo deja. Y vino el ciclón y arrasó, naturalmente. Él sí sabía, o sea, él tenía él era un hombre de mar completo. Que ese ciclón fue el que hundió la flota de Bobadilla, en la que ¿Seguro? iban Bobadilla Sí, y Roldán, se fueron, que no salgan, era la y salió misma ahí que llegó a Obando. Y al mismo tiempo terminó, acabó la ciudad del otro lado del río. En esa flota se dio Bobadilla, pero también se fue Guarionex. Sí. Estaba encadenado Guarionex, se lo llevaban para España. Sí. O sea que también murió. Guarionex no llegó. No, los 2 grandes caciques de aquí, grandes, que era Caunabo, murió en su mar. Murió así. Y fueron los dioses taínos, tú sabes. Sí. Y Guarionex murió en su mar. Sí. O sea, las carabelas se hundieron. Sí. Naturalmente estaban amarrados, encadenados. Caunabo antes. Sí, antes, seguro. Pero quiero decirte, Colón lo predijo y no le hicieron caso. Entonces, el ciclón. Sí, seguro el ciclón. Ese hombre era verdaderamente o sea que él tenía esa manera. Y mira cómo Colón conocía ese, vamos a decir, ese accidente geográfico donde él se guareció. Seguro. Y otra cosa es que en el primer viaje, el gran triunfo de él es que encontró los vientos de ida. Sí. Que no se conocían. No sé, para mí, se lo habían en América llegaron todos los pueblos antiguos, o sea, los fenicios, hasta los romanos, pero no volvieron. Se quedaron en el fondo del mar. Entonces, al no tener noticias, es el tenebroso. Claro. Pero Colón llega y va. O sea, él es el que dice. Los vikingos sin duda tuvieron, pero era otra cosa, no tenían, Colón es un agente de prensa, él es el que dice. No tenía la intención de exactamente. hacer lo que hizo Él es Colón. que abre ese porque antes el ecumene, que era lo conocido de la tierra, era solo África, Asia y Europa. Y faltaba el otro continente. Claro. Y él es que lo abre. O sea que él es importantísimo. Sí. No, la verdad es que Colón cambió lo que fue la visión del mundo y ahí se abre una nueva época y se le da esa preponderancia a España.
que no la tenía. España no, venía de una guerra así. España acaba de... Lo que pasa es que España estaba en el momento ideal. Expulsión de los árabes, expulsión de los judíos, que fue un error porque ahí eran todos los intelectuales que estaban ahí. Y también árabes en el parte. Sí. Pero los árabes, Andalucía es árabe. Si tú ves los andaluces, el baile flamenco, eso es árabe. Sí. Pero, ¿por qué se quedaron los que se convertían? Porque entonces, mucha gente decía, sí, yo me convierto. Pero no se convertía a nada. Sí. Pero esa es una manera de salvar el pellejo y además de que lo que pasa es que hay otros que son, tú sabes, no, yo no me convierto. Y eso lo mataban. Lo que pasaba con los mártires cristianos en tiempos de Roma. Decía, mira, tú nada más adoras al emperador y ya. No, yo muero por Cristo. Y morían. Sí. O sea... Veníamos de una historia desde los romanos donde se debatían el poder, la iglesia y el imperio. Seguro. Y fíjate que estaban los hugonotes, los gibelinos y todos estos luchando de por sí. Y fíjate que una de los grandes triunfos de Carlomagno fue que se alió en el 800, se alió a la iglesia. Seguro, al Papa. Seguro. Mira, otra cosa, también... Y antes también lo hizo en Bizancio. Justiniano. Seguro. Es que verdaderamente, mira, eso está, otro el oro que Colón, lo que pasa es que ese oro era necesario para conquistar Jerusalén. Ese fue el anzuelo que le tiró a los reyes. Sí. Porque fíjate, como me parece que en uno de los programas, cuando hablamos de la gente, lo dije, Maquiavelo, el príncipe de Maquiavelo, todo el mundo dice que era César Borgia, de los papas, el hijo del Papa. No. El príncipe para Maquiavelo era Fernando el Católico. Entonces, había una tradición que cuando él quería conquistar Jerusalén para que fuera cristiana, por estar ahí y tener las llaves de la ciudad para cuando iba a ser el fin, Cristo viene, cuando Cristo iba a bajar en Jerusalén, él iba a entregar a Cristo la llave de Jerusalén. El rey Fernando, él era que en persona le iba a entregar a Cristo la llave de Jerusalén. Entonces, eso tiene un poder para un creyente. Claro, completo, enorme, ¿no? Y además, enorme. Eso entonces, viene del cielo, ¿no? Seguro. Entonces, el Colón le dice, yo voy a facilitar. Por eso es dice, que el oro. Él vivió relativamente, pero Colón no se adornaba con oro, vivió. Tú sabes que los ricos sur. Sí, claro, y los reyes de aquella época. Aquí, muchos. No, Colón era un hombre totalmente austero. Nunca lo vieron con sino el oro, él quería oro. Era oro para llevar a los reyes para el santo sepulcro. En realidad fue de los hombres más fieles. Sí, o sea, no vendió su idea por poder, en realidad. Un lema que él tenía, lo decía, fiel pero desdichado. Y por ahí viene su fuku de mala suerte. Nos vamos a ir a la pausa, Cristian, pero yo no quiero dejar de hablar sobre si Colón era o no templario, qué tenía que ver con los masones luego. Nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato. Amigos, si yo les preguntara a ustedes qué otro personaje es más popular, más conocido que Cristóbal Colón. Bueno, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. ¿Quién más? ¿Quién más, Cristian? Es que todo el mundo conoce a Colón. Todo el mundo conoce a Cristóbal. Es raro encontrar otro personaje a ese nivel. En la China, en el Oriente, ¿se conocerá también a Cristóbal Colón como lo conocemos de este lado? Sí, se conoce. ¿Era Colón un templario? Esa es una buenísima pregunta y yo pienso que sí, que él tenía algo. Fíjate, el temple, los caballeros del temple, que son los caballeros de Jerusalén, sí. Como ellos querían en el tiempo de Colón ya, los templarios verdaderamente partían de Europa naturalmente y están en la cuna. O
sea, los caballeros del templo, templario. Cuando ellos inventan el cheque. O sea, tú firmabas un papel y te daban ese equivalente en oro. ¿Lo inventan los templarios? Los templarios. Un papel que tú firmas y ese dinero a cuenta de que yo te lo voy a dar después para allá. Fíjate la credibilidad que mira, tenía. La credibilidad que tiene era, ¿qué pasa? Chocan prácticamente, ellos entran en Europa, cuando regresan quedan en el templo una parte, pero cuando los musulmanes toman Jerusalén, ellos van a Europa y se sientan, y son ricos porque son banqueros, guerreros banqueros. Son los primeros banqueros, los templarios. Son los primeros banqueros. ¿Que eran genoveses? Habían de todo. Había de todo. Había florentinos, había... De todo. Sí. Entonces, esos... Y naturalmente los genoveses eran los náuticos. Pero los templarios, ¿cuándo surgen los primeros templarios, Cristian? No, eso es exacto. 1100 por ahí, Sí. o sea, eso. No, fíjate, ellos tenían. Entonces, porque las cruces de los barcos es la cruz templaria. Es que, espera, ahí está. Los barcos españoles no llevaban cruces, pero Colón sí los pone. O sea que por ejemplo, antes de que se embarcaran a América no tenían estas cruces. No tenían esas Fue cruces. Colón que mandó a poner estas Él cruces. que mandó. Allí. No solo. En el rasguño que yo te hablé ahorita, del rasguño de Colón, dice Montecristi. Sí. Primero, interesante ese rasguño. Se llama rasguño porque es un garabato, como quien dice, pero no es un garabato, es la cosa exacta. Pero ¿qué pasa? Él está buscando y está un promontorio dice Montecristi, pero arriba de Montecristi, primero es el único nombramiento de Cristo en toda la geografía colombiana. Son las vírgenes, la española, la reina, la Isabel, la que yo qué, pero no se habla. Cristo es solo Montecristi, que Cristo es lo máximo, ¿no? Sí. Y arriba de Montecristi hay una cruz templaria en el mapita, es templaria la cruz. O sea, entonces, ¿por qué cogió ese lugar? Porque según las tradiciones antiguas de San Clair, ahí estaba en Montecristi estaba el Santo Grial. Ahí estaba la copa que acogió la sangre de Cristo. Mira la importancia que tiene eso. Eso es como Jerusalén. Yo siempre he dicho, me hubiera gustado cuando estaba en el museo, sí, que nunca se han hecho excavaciones intensas, bien, o sea, científicas. En Montecristi. Porque Montecristi guarda secretos. Sin duda que guarda algún secreto. Quizás desapareció con todas con la historia, el tiempo, las invasiones, lo que sea. Pero Montecristi guarda un gran secreto. Entonces, Colón se dirigía ahí. Y naturalmente, por esa razón, cuando él llega a San Salvador, si él sigue así, sí, llega a Estados Unidos. Sí, claro, llega al Pero continente. se devuelve. ¿Por qué se devuelve? Porque él está buscando Montecristi. Se ¿Pero devuelve por qué? y se ¿Por topa qué? con Cuba. ¿Pero por qué busca Montecristi? ¿Por qué? Porque el nauta desconocido se lo dijo. Porque cuando él llega aquí, hay historias que los taínos dijeron, hace muchas lunas, muchas lunas. Muchos meses. ¿Cuántos, sí? Vinieron otras canoas flotantes. O sea, alguien más llegó antes. Y él encontró en el primer viaje un pedazo de mástil de una embarcación. Colón está en el diario. ¿Eso está en el diario? Está en el diario. Él encuentra un pedazo de mástil. O sea... Entonces no había llegado hace mucho. No. Porque un mástil es algo que se degrada. Es el nauta desconocido. Eso fue el de Huelva. Alguien llegó antes y prácticamente estuvo ahí. O sea, fíjate qué interesante. Naturalmente, estamos siempre en la especulación porque claro. yo estaba en el museo, lo que es lo que tú encuentras ahí. Claro. Llegué porque mira el pedazo, por si no llegaste, pero puede ser que haya llegado. Claro, quiero decir, la posibilidad existe, solo que no se ha encontrado todavía. Pero él sin duda, mira, los templarios, volviendo al templario, sí, ellos, el Papa Inocencio VIII era de una zona templaria y sus familias habían sido templarios. ¿Y salen de los masones? Sí. Porque los masones eran los que tenían... La masonería es exactamente... Eran constructores, además, y lo hacían todo. Los del templo, eso es una comunidad hebraica sí, que después se secularizó y se
secreta y entró al cristianismo prácticamente. Fíjate que el símbolo es el compás, que es la medida, es como decir, el arma del arquitecto. Sí. Entonces, porque eran constructores. Constructores. Las iglesias góticas, Fueron especialmente de Francia, son los templarios que le hicieron. Construida por templarios. Eso es una maravilla. Es un bosque. Cuando tú entras a Chartres, es un bosque, pero en piedra. Esos son árboles, las columnas son árboles que se unen. La Catedral de Santo Domingo es eso. Es la única ejemplo gótico de cosas góticas que hay en América. América es barroca y es ya parte románica, renacentista, barroco y rococó. Mientras que aquí es 400, estamos todavía, la catedral es una transición, la portada es renacentista. Pero y es como al revés, tú viste, la sí, portada al revés como totalmente. O sea, aquí se experimentó, pero un nuevo mundo, pero la ciudad colonial es medieval. Si tú quitas todo lo es cuadrada, parece Sevilla. Porque fue la primera época. Fue lo primero, la primera, el primer jalón, como quien dice. ¿Qué tan importante es ese personaje de Colón y el descubrimiento para nuestra idiosincrasia, Cristian? Enorme, porque él permea, quieran o no lo quieran los dominicanos, un poco la manera de ser, que aquí somos bien complicados, tú sabes. Permea ese carácter de gente rara. Y tú sabes que el dominicano es muy alegre, pero es también pesimista. Sí, muy pesimista. Es pesimista. Sí, cuando le da el down es terrible. Esa parte, y además esa ambigüedad, porque él era ambiguo, no era ambiguo, porque como él guardaba algún secreto, que es el que creo, tanto sus orígenes, primero él se complacía en guardarlo, porque tú sabes que era una época de secretismo también. Si tú guardas el misterio, te da un poquito más. Y otra cosa que, para no dejar pasar por alto, volviendo hacia atrás, ¿cómo tú crees que un desconocido, un marino, o por lo que sea, va a encontrar a los reyes cada vez que le da la gana y lo importante? Él tenía algo en el bolsillo, como quien dice, que era el Papa, algo del Papa, que una carta, algo que decía, mira esto, porque no hay manera. Si tú quieres visitar a tú vas a un país y no te recibe el presidente. ¿Tendría una personalidad realmente encantadora? Es difícil decirlo. Es difícil decirlo. Porque él era esquivo. Él era. O sea que eso reafirma más tu posición de que tenía algún poder. Sí, esquivo. Él no era simpático. Él no era encantador. Nunca se han dicho que estaba riendo. Él era complicado. Tener de amigo Colón era muy complicado. De hecho, por eso los marineros al principio no querían saber de él. Él nunca tuvo otra cosa, nunca tuvo un gran amigo, una persona que ese es su amigo. De la cosa, pero él guardaba la distancia. O sea, también sí, hablamos de eso, ya se nos acabó el tiempo, pero cuando hagamos los viajes vamos a decir, sí. Porque incluso hay hasta quienes dicen que él permitió que la Santa María se destruyera porque no era su nave, que era de Juan de la Cosa. Yo sé, tú sabes, yo también digo, sí, no debes esa para el próximo programa, para el sí. último de esta serie sobre Cristóbal Colón, y después nos vamos con el urbanismo en la ciudad de Santo Domingo. Perfecto. Y cómo se construyó esta gran ciudad que hoy tenemos, que amamos y que es Santo Domingo. Cristian, muchas gracias. De nada. Siempre aquí para divulgar estos temas tan interesantes. Nos vemos en la próxima, amigos.